Solar Comunicaciones, radio, televisión y redes sociales, con el auspicio de GIF, pioneros en la lucha contra el cambio climático. ENAP, Energía para Magallanes. Universidad Austral de Chile, admisión 2026, naturalmente parte de ti. TAPSA, líder en conectividad. Inmobiliaria Salfa Austral. Y Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Avanza sin Límites, presentan Aquí Hidrógeno Verde. Comentando internamente acá con nuestro primer invitado de este espacio, de este día martes, porque este programa ya viene de hace un buen tiempo y justamente hacía un prolongado época de tiempo en que no teníamos la posibilidad de encontrarnos con Marcelo Cortines Oyarzo, ¿verdad? Sí, claro. Por el lado de la madre, consultor independiente en economía energética e infraestructura pública. Y estábamos comentando con Marcelo la importancia, sin duda, que va a tener el hecho de que ya conocido el nombre de quien va a ocupar un cargo de alta responsabilidad política, como es doña Erika, quien además ha estado cercana también desarrollando tareas, por lo menos antes de poder haber sido anunciada como la próxima autoridad, como delegada presidencial. Erika Farías, también ella tenía una responsabilidad laboral en una importante empresa que está relacionada con el hidrógeno verde. Así que vamos a partir un poco conversando de esto. Marcelo, te saludamos, ¿cómo estás? Buenos días. Gracias. ¿Todo bien? Por la invitación, todo bien, perfecto. Sí, yo creo que bien expectativo y yo creo que con una expectativa bien positiva. Creo que justamente el hecho de que Erika llegue, una persona que digamos tiene experiencia, que viene vinculada ya al mundo energético, en este caso los que nos compete a nosotros, de hace bastante tiempo, digamos, con bastante interés en esta área, y eso se ve bastante provisorio en respecto a poder entender, obviamente, todas las circunstancias que van a llevar a un desarrollo sostenible de esta región, porque ha transitado mucho, digamos, quienes estamos en este medio sabemos distinguir entre lo que se denomina fake news todos, pues, claro, y las que no lo son, digamos. Y se transita mucho, generalmente se utiliza también mucha desinformación para poder presionar también a las mismas autoridades respecto al proyecto. Y el que queda en el medio es la ciudadanía, que no sabe, digamos, si el medio central, las noticias en realidad revelan algo, digamos, relevante y tan fidedigno como la realidad. Y lo han dicho muchos de los proyectos que siguen andando. Hay otros que efectivamente, que si yo, por otros temas circunstanciales respecto a sus propios directorios y sus inversionistas, no están dispuestos a esperar mucho tiempo. Pero eso no quiere decir que los proyectos no se vayan a hacer. Lo que pasa es que ese inversionista, digamos, no quiere continuar. El proyecto va a continuar en manos de otro inversionista eventualmente en el futuro. O sea, qué bueno lo que tú dices, Marcelo, porque acá el que abandona es el inversionista, no es que el proyecto se abandone. Eso es muy relevante, porque además muchos proyectos se diseñan para ser vendidos en etapas pre-estudio de impacto ambiental, post-estudio de impacto ambiental y otros incluso post-construcción. Le entregan la administración a otro proyecto. Ese dato es muy significativo para entender por qué está pasando lo que ocurre. Claro, son varias etapas. Entonces aquí lo que hay de fondo en realidad es que lo atractivo, lo que siempre ha sido atractivo de esta región es su potencial de generación de energía eólico. Y eso no ha cambiado, sigue siendo igual. Y lo otro que tiene atractivo, digamos, no solo esta región, sino que Chile es lo que se denomina la certidumbre jurídica de todo digamos, lo que es necesario para la inversión. ¿Qué tan certera es que mi inversión en realidad la pueda llevar a cabo, en un tiempo razonable? Razonable quiere decir que, digamos, no esté yo luchando, digamos, eternamente por llevar a cabo mi proyecto. Los proyectos, en este caso, por ejemplo, lo del distinto desarrollo y el estudio de impacto ambiental, esto es relevante porque se acaba de aprobar el primero, Faros del Sur. Es
estipulaban plazos según un estudio también que hizo la misma Pontificia Universidad Católica del Paraíso, para no solo para Magallanes, sino que fue un presupuesto central de alrededor de $500,000 y que se entregó a mediados de el 2024, puede ser, sí, casi por esa fecha. Relevante porque justamente lo que quiere decir un poco esto es que estos proyectos de alguna manera van a tener una trayectoria que va a presionar bastante la infraestructura pública, que es un poco lo que yo comentaba en forma previa. Yo no soy experto en área pública, quizás ahí lo mío es más de infraestructura privada, Claro. especialmente infraestructura de transporte de energía. Pero volviendo a esta temática de esta proyección un poco y presión que se genera en torno a este escenario de estudios de impacto ambiental que van a ir siendo aprobados, este es el primero, Faros del Sur, y lo que va a significar, y eso lo dice, digamos, el mismo estudio de impacto ambiental, es una presión sobre las vías de uso, digamos, de tránsito público, en este caso la Ruta 9, en su sección hasta Laguna Cabeza de Mar. Ahora, retomando, y tiene que ver con lo que dices también, la importancia de poder contar con una autoridad, a propósito del anuncio de que nuestra delegada presidencial, Erika Farías, viene de un mundo energético que ya conoce. Pudiera ser ese un plus justamente para poder tomar decisiones que tengan que ver con la información previa. Algunos han comentado también que podría generar una situación de conflicto de intereses, pero obviamente ella deja de transitar por el camino que ahora ya no es funcionaria de esta empresa, entiendo, porque va a asumir un rol que tiene que ver con lo público. Entonces ahí hay cierto grado de confusión, pero uno tal vez si tiene la mirada del vaso medio lleno, podría decir que Erika Farías viene a hacer una contribución justamente a destrabar algunas de estas situaciones que hemos hablado, por ejemplo, la permisología, y que por el conocimiento que ella tiene pudiera ser una persona que va a facilitar. ¿Lo ves de alguna manera Sí, o sea, desde esa perspectiva? Yo creo que es muy positivo, digamos, que, bueno, no solo que Erika alguien del área esté en ese sea cargo, la delegada, sino que es muy positivo también que, que quien ejerza este cargo tenga conocimiento, digamos, hay cierto mérito en ello, digamos, no solamente del mundo político, porque hay que recordar que en el caso puntual de Erika, ella tiene también mucha experiencia política. Fue gobernadora de Nueva Esperanza. Fue asesora del municipio también, Fue de asesora Punta del Arenas, de municipio. Maipú. O sea, conoce bastante bien, digamos. Y por otro lado, ha estado bastantes años y conoce muy de cerca, digamos, las distintas instancias, las distintas problemáticas internas que han tenido el proyecto. Y que en general, esto también es parte de estas noticias, digamos, fake news que se denominan, digamos, un término anglosajón, que un poco da cuenta de estas noticias falsas que transitan, que no necesariamente son reales, pero que causan una desinformación. Claro. Y una información falsa en los individuos. Entonces, y eso tiene que ver también con los permisos, que lo acabas de mencionar. La permisología, la verdad es que no es un problema regulatorio. Esto es un estudio que salió en octubre del año pasado, y que se utilizaron 200.000 obligaciones medioambientales asociadas a proyectos mineros y energéticos en Chile, y se analizaron con IA, digamos, inteligencia artificial generativa, para obtener ciertos resultados. Lo interesante fue que un porcentaje bastante menor, estamos hablando menor al 10%, de las problemáticas de esas obligaciones en el cumplimiento daban cuenta de problemáticas asociadas a marcos regulatorios posteriores al 2015. Interesante, porque en realidad siempre uno puede ver la noticia y no, es que la regulación está muy estricta. Claro. No ha estado estricta, digamos, en ningún momento desde hace bastante tiempo. Lo que pasa es que la interpretación normativa que se hace para los distintos proyectos es lo que ha sido más exigente. ¿Por qué ha sido más exigente? Bueno, una de las conclusiones de este mismo estudio habla de que la exigencia obedece a que, y esto tiene que ver con comparar proyectos con otras partes del mundo también, en que nosotros tenemos un Estado con una baja capacidad de fiscalización. Y eso da cuenta en este estudio porque el 85% más o menos de todas esas exigencias obligatorias adicionales de una interpretación normativa más exigente que se hace, están ligadas a saber cómo se van a cumplir esas obligaciones, que se llaman obligaciones de hacer, digamos.
¿Cómo se van a cumplir esas obligaciones? Lo que quiere decir que en realidad quieren de alguna manera, el Estado quiere que se facilite la pega de la fiscalización. ¿Por qué? Porque en realidad no es un Estado fiscalizador, a diferencia de Estados Unidos, porque la inversión se viabiliza muy rápido, porque la flexibilidad normativa, que también lo ofrece el mismo marco regulatorio vigente actual, es menor en Estados Unidos, pero la fiscalización es mucho mayor. Más rigurosa. Entonces, ¿qué pasa? Las empresas cumplen. O sea, se les autoriza, pero y el Estado es riguroso y muy penalizador si no llegas a cumplir. Claro. En Chile no es tan así. Entonces, y tampoco tenemos una capacidad fiscalizadora grande. O sea, deberíamos incrementar la fiscalización. Hoy día la sugerencia que yo haría, digamos, incrementemos la fiscalización y bajemos la flexibilidad normativa. Claro. O sea, perdón, no bajemos. Incrementemos la flexibilidad normativa. O sea, bajemos un poco la vara de la exigencia a este mismo marco regulatorio. La puerta de entrada, digamos. Claro, porque aquí se están haciendo proyectos que son tan grandes que en realidad si uno los quisiera dividir corresponden a 4 proyectos distintos cada uno. Entonces, ¿cómo le voy a pedir? Y eso se está pidiendo solamente aquí en esta región, a un proyecto que estaba diseñando una desaladora, un sistema de transmisión, una planta química, y que además el estudio de impacto ambiental dé cuenta de las interseccionalidades que tienen cada uno de esos proyectos. Esto no se hace ni en la minería. Yeah. En la minería, si yo hago un proyecto de desaladora, se analiza la desaladora por separado. Bueno, hay ciertas condicionantes. Por ejemplo, lo que pasa con Faros del Sur. Faros del Sur es un proyecto muy bien articulado desde ese punto de vista. Lo hicieron a medio camino, después del fallido, digamos, el primer intento de la IA. El primer estudio daba cuenta, en el primer estudio aprendieron un poco de que era mucho más conveniente que la planta digamos, concentradora, donde hasta la planta, digamos, de proceso, estuviera dentro de las instalaciones de lo que es actualmente ENAP, en un acuerdo interno. Eso hace que el proyecto en realidad ya no tenga estas interseccionalidades porque es una ampliación de obra. Entonces, eso es muy astuto porque en realidad bajo el nivel del estudio de impacto ambiental y los plazos. Claro. Entonces, por eso es que es muy interesante. Ahora es un proyecto pequeñito, estamos hablando de 350 megas aproximadamente, pero va a ser el primer indicador de estrés de cómo se comporta todo, especialmente lo que son referentes a las vías públicas de acceso. La ruta 9 en esta sección ya tiene un incremento de tráfico notable. Para quienes vivimos hacia ese lado, hemos notado que el tráfico se ha incrementado al menos 3 veces desde hace 8 años. Es bastante... Un tráfico vehicular, nos estamos refiriendo. Sí, sí, sí. Sobre todo por la gente que trabaja en ese sector. Sobre todo la gente que trabaja. Y vive además. Antes lo que uno veía era mucho tráfico asociado a Metanex y ENAP. Claro, ejército, los buses que iban a Puerto Natal, en fin. Fuerza Aérea sobre todo. Fuerza Aérea, claro. Pero ese es más puntual. El otro no. Es que lo que pasa es que la Fuerza Aérea en un bus transporta a todos. Claro. Pero las personas que van a trabajar van cada uno en su vehículo. Entonces, o van en varios buses. En algunos casos sí. Por ejemplo, Metanex tiene buses también, pero muchos van en su vehículo propio. Entonces... y eso hace que vaya a haber un estrés adicional a esa ruta. Y hay que recordar que Magallanes depende solo de esa ruta en acceso la 9. De todo. La 9, la ruta neurálgica que recibe todo, desde una lechuga para el supermercado hasta los vehículos que se compran, el suministro de combustible, todo y sin contar que en algunas temporadas del año, por ejemplo, se somete a cierres en algunos de los tramos, como ocurre ahora, por ejemplo, ahí por la construcción del puente Chabunco. Claro, bueno, y no sabemos cómo va a estar... eso traba de alguna manera más la conectividad. Ese puente lleva bastante tiempo y esa es una de las... Bueno, ese ha sido mayor la problemática todavía. Yo sugerí cuando se iba a hacer este estudio de que hizo la Católica del Paraíso, en ese momento me consultaron, yo estaba en este programa que fundamos de hidrógeno en Corfo y sugerí que lo que había que hacer era extender la doble vía, hasta Monte Aymod incluso. Bueno, una de las sugerencias del estudio de la Católica como consecuencia de esta infraestructura portuaria sugerida para Magallanes establece eso justamente. ¿Y qué respuesta hubo al final? No fue positiva en el sentido que esas son parte de las sugerencias que se realizan del estudio, los distintos escenarios. Y lo que hizo, lo que de alguna manera toma o están tratando de tomar como dentro de los proyectos sugeridos, es que tomaron el escenario más adverso. Yo creo que seguramente porque el estudio también, dado en el año que se hizo, 2023, se entregó a mediados de 2024, pero los antecedentes deben haber sido con toda la información disponible a fines del 2023.
no contaba con toda la información de los proyectos. Por ejemplo, no aparece en ese estudio el puerto del proyecto de Total. Y se analiza muy bien cuáles son las mejores zonas para para construir puertos también. Bueno, ahí se sugieren inversiones bien relevantes, y estas inversiones han sido tomadas como proyectos, digamos, en carpeta, no necesariamente de ejecución, porque esto va a depender de que los retome el gobierno actual. Por eso es reinteresante lo que estábamos hablando al comienzo. Claro. Para la ruta 9 hay alrededor de unos, lo noté aquí en un torpeíto que tengo ahí, 125 millones de dólares. Eso costaría, digamos, mejorar, ¿Ampliarla? duplicarla, Ya. o sea, doble vía, hasta San Gregorio. En realidad debería ser hasta el cruce a Posesión, porque hasta ahí va a ser el pic del tráfico. En la 250, perdón, eso era la ruta 9. La ruta 9 estamos hablando entre Cabeza de Mar y Punta Arenas. Extender la doble vía del aeropuerto hasta Laguna Cabeza de Mar. Hasta ahí debe estar doble vía completa. Esa sería y luego extender esa doble vía hasta lo que hablábamos recién, Posesión. En total, entre ruta 9 y 255 estamos hablando de unos casi 400 millones de pesos. Perdón, 400 millones de dólares en inversión. Eso está ahora en carpeta. Ahora, si uno ve las declaraciones que hizo la Cámara Chilena de Construcción, Magallanes, ya estuvieron en conversación por proyectos de infraestructura pública por ese mismo monto. Coincidencia o no, pero bueno, lo que quiere decir que en realidad hay cierta seriedad respecto a que se están viabilizando esas inversiones. Ojalá sea más que eso, porque el mismo estudio indica, por ejemplo, que hay rutas secundarias. Estas son las rutas de ripio, pero que yo creo que no son muy utilizadas por el público, y sí van a ser muy utilizadas por los proyectos. Probablemente migre mucho de estas responsabilidades de los propios proyectos, pero ahí también se establece un fondo. Y Tierra del Fuego. Tierra del Fuego va a tener una enorme, es parte del foco de desarrollo de proyectos, va como en segunda línea, un poco más atrás, pero tiene ahí liderando algunos proyectos, y ahí también va a haber una infraestructura relevante. Ellos necesitan mucho más que ruta, pero al menos en infraestructura pública están destinadas alrededor de unos 150 millones de dólares. Y si no se van a hacer los proyectos secundarios, que son como unos 190 millones de dólares más, los de rutas secundarias entre la 255 y la ruta 9, probablemente se viabilicen algunos otros tipos de proyectos. Hay uno como medio emblemático, así tipo Canal de la Mancha, digamos, que es se llaman rutas interprovinciales, que es conectar con un túnel subterráneo el estrecho. Que es lo que había planteado el gobernador Jorge Fríes en algún minuto. Y también está dentro. Lo que pasa es que ese fue uno de los resultados del estudio. Pero, a ver, esto se requiere. ¿Qué tan factibles? Esto se requiere en un plazo X. Ahora, si fuera tan factible, el canal de Chacao tendría un túnel, no un puente. Claro. Si fuera tan rápido, digamos, implementar. Bueno, el tiempo demostró que quizás hubiese sido más práctico hacer el túnel que hacer el puente, porque hubo un error de diseño ahí con el pilar central, pero bueno. También está ese, pero se ve menos viable, porque además hay ciertos intereses involucrados también. Hay que ver qué hago con los ferries que ahora transitan ahí. O sea, tiene que haber un tiempo de poder adecuar que esa flota sea destinada a otra labor distinta. Claro. Ahora, Marcelo, lo que tú estás mencionando de alguna manera es adelante lo que yo te quería preguntar también, que recordemos para que la gente, nuestros televidentes y auditores, estemos conversando el mismo tema, el mismo discurso, que hay un compromiso del gobierno en materia de infraestructura, principalmente lo que tiene que ver en función del plan de acción 2023-2050, ¿no? ¿Cuánto de eso se ha ido cumpliendo? Y esto que tú mencionas, por ejemplo, ¿está inserto también dentro de este plan? Es un plan de compromiso del gobierno, digamos, sí. Que firmó el actual presidente. Claro, pero habría que ver, bueno, primero las condiciones en que se firman, el financiamiento público que tienen, y todo eso está sujeto a ratificación del gobierno que viene, que es lo que va a priorizar. Pero vamos, lo que deberíamos esperar. Pero vamos al hecho de que esto fue un compromiso que se asumió el año 2023, estamos en el año 2026. Entonces la pregunta es: ¿cuánto de lo que se ha pasado en este periodo se ha logrado avanzar? Bueno, una problemática que tienen todos los proyectos públicos es que un proyecto que no se hace en 3 años o no se hace en 2 años tiene que ser reevaluado nuevamente, no solamente presupuestariamente, porque ya la actualización monetaria de ese proyecto no corresponde. O sea, ya
recordemos que esto es marco jurídico público, o sea, quiere decir que si yo digo que el proyecto son 120 millones, si cuesta 121 no lo puedo hacer porque no tengo un millón adicional. Y mientras más se demora, más suben las cosas, el valor ya no es el Tienen mismo. que ser reestudiados, recursos reasignados. Lo más probable es que estos proyectos de los que estábamos hablando, si son 400 millones de dólares y no se hacen el próximo año o en 2 años, ya estamos hablando de un valor mayor. Claro. Entonces, bueno, esa es una primera problemática y por lo tanto eso quiere decir que hay que ajustar un poco las distintas prioridades que va a tener el gobierno que viene. Y eso naturalmente va a impactar. Y lo otro es con la certeza de los proyectos que avancen. Yo esperaría que los proyectos, el horizonte que evalúa, por ejemplo, el estudio de la Secretaría del País es el horizonte de 36 meses para cada proyecto en estudio de impacto ambiental desde que se presenta. Y han dado por ahí, Faros del Sur siendo un proyecto pequeñito y con bastantes más facilidades, anduvo por menos que eso, pero estamos hablando de un proyecto pequeño. Yo esperaría que al menos fueran 36 meses para los proyectos que ingresaron los más grandes, que ahí ya, está ingresado el de HNH, se ingresó el de Total, entiendo que el de TEC también, no lo revisé ese, pero de estos proyectos, en términos de certeza, estamos hablando que HNH y TEC pertenecen a consorcios. Ya. Y ahí está sujeto esta temática que hablábamos al comienzo. Los consorcios pueden tener ciertas presiones. Los inversionistas quieren tener rentabilidad en un plazo X, que es lo que se les promete de alguna manera al ingresar. Y son múltiples en esos casos. A diferencia de Total, que es el único dueño. Entonces, claro, él maneja internamente con perspectivas y estrategias muy distintas. Maneja los tiempos de una manera diferente. No, a los otros dos. Y además tienen presencia en Chile en forma previa, en Argentina. Es un proyecto asociado a una estructura estratégica mucho mayor. Claro. A diferencia de estos otros dos proyectos que son más puntuales y por lo tanto están más sujetos a estas susceptibilidades de eventualmente el inversionista interno diga, está bien, mira, pero en el mundo de hoy día hay escenarios que en el mundo han cambiado, la guerra de Ucrania, todas las temáticas asociadas a los distintos conflictos que está creando Estados Unidos hoy en día, y que ha presionado ciertas redirecciones de inversión. Y eso hace que el inversionista que está en Europa y que, por ejemplo, después de la guerra de Ucrania hay un reencauzamiento, por ejemplo, de las inversiones, dejando de lado un poco el boom energético el boom energético renovable. Es cierto que tienen un problema de independencia energética, pero lo están abordando también por otros energéticos, no necesariamente los que son eventualmente productores de energías renovables para producción de hidrógeno. Y eso hace que estos proyectos de alguna manera en algún momento digan, ok, llegamos hasta acá, veamos a quién le demos el proyecto. Pero esto es habitual, esto es muy habitual de que un proyecto se diseñe, se entregue diseñado y se entregue, por ejemplo, antes del estudio, en distintas etapas. Y yo lo parto desde cero, lo llevo ya redondito con un perfil y lo vendo. Otra opción es lo vendo con el estudio ambiental, digamos, ingresado. Otra opción con el estudio ambiental aprobado. Esa es la mejor posición de venta, con el RCA en la mano. Y yo lo vendo, ¿por qué? Porque en realidad lo mío era diseñar. Pero yo no soy de esperar el tiempo de construcción. Además, que para la construcción hay que tener una espalda financiera relevante. Hay una actualización digamos, de marco regulatorio que se hizo al respecto de esto y ciertos incentivos tributarios, pero esos incentivos tributarios, cuando son en torno al IVA, no tienen mucho sentido porque, o sea, para el que construye tiene que esperar 4 años, no va a tener ingresos hasta 5 años más, por lo tanto tiene que aguantarse, digamos, todo ese colchón de crédito fiscal que va a estar teniendo. Y más encima se pide un cierto impuesto asociado que vaya hacia la región. O sea, uno ve, por ejemplo, desde el inversionista, yo no voy a recibir nada de megabeca. Claro. Y son montos. Desde esa perspectiva, creo que todavía no hay incentivos muy claros, así como que viabilicen rápidamente la inversión. Yo creo que el mejor incentivo no está alrededor de los recursos, digamos, no de incentivar como, oye, te voy a bajar los impuestos, voy a hacer esto. El mejor incentivo, más que bajar los impuestos, es viabilizar los proyectos. Y para eso hacerlos posibles y para ello lo que mejor funciona es esto, incrementar la fiscalización del Estado, incrementar la flexibilidad normativa, reducir las exigencias a los distintos proyectos,
estamos haciendo exigencias medioambientales que se realizan en países de la OCDE, de la OECD, cuando en realidad somos un pequeño país que trata de surgir compitiendo incluso con países vecinos que han avanzado más rápido, Uruguay, Perú. Y si nosotros nos ponemos muy estrictos, vamos a ver pasar las oportunidades frente a nuestra nariz, digamos. Perfecto. Y hay la responsabilidad también del sector público de ir acompañando eso. Te agradecemos, Marcelo. Marcelo Cortines Ollarzo, consultor independiente en economía energética e infraestructura pública, nuestro espacio de hidrógeno verde. Ya va a estar con nosotros Salvador Arambur también para seguir conversando. Muchas gracias por estar. Gracias a ustedes. Que esté muy bien. Nos separamos un momento nada más y volvemos luego con la segunda parte de nuestro programa.